Un triángulo equilátero se encuentra inscrito en una circunferencia de radio R. Calcular el área que se encuentra por fuera del triángulo y adentro de la circunferencia en función del radio. Nos piden entonces hallar el área directamente de esta zona sombreada de rojo. Nos dan como datos un radio R que cruza directamente por la circunferencia en un punto O' y tenemos un triángulo equilátero inscrito en esa circunferencia del lado L. Sabiendo que tenemos un lado L y estamos hablando de un triángulo equilátero, quiere decir que todos los lados van a medir lo mismo, o sea que van a medir L. Y trazamos dos radios, no haría ningún problema, y a continuación proseguiremos a explicar la continuidad de O' a D. Primero que todo sabemos que AB será igual a BC y será igual a CA, que todos estos a su vez son igual a L. Y sabemos que CO es igual, CO' es igual a AO', y estos son iguales al radio, como dato que nos han dado directamente en el ejercicio. Dibujaremos un pequeño triángulo asociándolo directamente a esta parte del triángulo, todo lo que es la parte ADC, para orientarnos mejor en el proceso. Sabemos muy bien que entonces el lado AD es L medios, teniendo en cuenta de que si L es toda la base, vendría siendo la base, al partirse nos quedaría L medios, y por propiedad de áreas también nos estaría quedando como L medios. Y este lado nos quedaría directamente, por propiedad, nos quedaría como raíz de 3 sobre 2. Y este raíz de 3 sobre 2 se estará multiplicando directamente por el lado como tal. El lado al que nosotros estaremos haciendo directamente referencia. Esto se debe... Listo. De la circunferencia vamos a extraer este pequeño trozo del triángulo equilátero para poder visualizar mejor sus características. Sabemos bien de que tenemos el lado, este pedacito acá equivaldría al lado medios, y el lado que se opone directamente, sabemos que es raíz de 3 sobre 2 por el lado que nosotros estamos multiplicando, que nos están dando, perdón. Entonces, para ello, con base a esto, nos ayudaremos también para decir CO, este CO va a ser igual a, aplicaremos la propiedad de las medianas que se cortan en los tercios de un vértice. ¿Qué quiere decir esto? Que CO, todo este pequeño pedacito que tenemos acá, será igual a 2 tercios de CD. ¿Quién es CD? Toda la línea completa que está partiendo a la circunferencia y que está haciendo continuidad directamente al triángulo. Entonces 2 tercios de CD. Entonces, al tener 2 tercios de CD, es porque estamos aplicando propiedad de las medianas. Estamos aplicando propiedad de las medianas que se cortan en tercios de un vértice.
en tercios de un vértice. ¿Qué quiere decir esto? Que si CO está partiendo directamente la circunferencia en O', ese equivaldría a nuestro punto vértice. Entonces cuando nosotros estamos partiendo la circunferencia, estamos equivaliendo directamente a 2/3 de todo el fragmento con el que nosotros estamos partiendo. A pesar de que ese sea el radio primario, el dato que nosotros nos dieron, el dato continúa y se traza este otro pequeño pedacito. Porque cuando nosotros estamos trazando el radio en una circunferencia y tenemos a un triángulo de por medio, este actuará directamente como mediana, como mediatriz y a su vez como bisectriz. Una vez sabiendo esto, entonces sabremos que el radio, este R que nosotros tenemos, va a ser igual a 2/3 por raíz de 3 sobre 2, y este raíz de 3 sobre 2 lo estamos acompañando con el lado que nosotros estamos visualizando acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Simplificamos esto y obtenemos de que cuando nosotros multiplicamos esta, al simplificar nuestra respuesta, quedará que radio será igual a raíz de 3 sobre 3, cumpliendo la propiedad que nosotros estamos usando ahí. Una vez abriendo, vamos a encerrarlo para tenerlo en cuenta más adelante. Una vez después de haber aplicado esta propiedad, y no debemos olvidar el lado al que nosotros estamos haciendo referencia. Una vez aplicada esa propiedad, vamos a despejar el lado como tal, porque nos interesa también saber el lado. Entonces para el lado nosotros decimos que va a ser igual a, lado va a ser igual a todo lo que está acá dividiendo pasará a multiplicar 3R sobre lo que tenemos en la otra parte, que va a ser raíz de 3. Y en este paso nos tocará racionalizar porque no debemos tener raíces en el denominador. Entonces aplicamos raíz de 3, raíz de 3, y esto va a ser igual a, acá abajo me va a quedar 3 y acá me va a quedar 3 raíz de 3 R, para lo cual simplificaremos estos 3 y nos va a quedar que el lado va a ser igual a raíz de 3 R, que era el dato que a nosotros nos interesaba saber a la hora de evacuar el lado como tal. Acá tenemos el lado en función del radio. Bueno, continuando, entonces nos queda saber toda esta parte de AD. Sabemos muy bien que AD es igual a L medios, como lo habíamos denotado por la propiedad. Entonces AD, a ser L medios, entonces este L directamente lo vamos a cambiar de esta manera, 1/2 por L, y este L ya sabemos que es igual a raíz de 3 por R en función del radio. Quiere decir que esta función nos queda raíz de 3 por R sobre 2. Pues ya tendríamos este otro fragmentico de la ecuación, de la expresión. Y finalmente, sabiendo de que OD como tal vendría siendo R medios. Ya OD como tal sería igual a R medios. ¿Qué sería el fragmento que nos estaría faltando?
Y este O de medios, sabemos muy bien que aplicando la misma propiedad de las medianas que se cortan en tercios de un vértice, acá ya teníamos nuestro primer tercio, vamos a hallar ahora acá el otro tercio que está en función de O de es igual. Entonces aplicamos directamente la misma propiedad, pero esta vez, como estamos refiriendo a la continuidad de ese vértice, decimos que es un tercio. Ya no sería 2/3 como lo habíamos implicado acá, sino que sería un tercio de CD. También sería de CD. Aplicando la referencia de que CD es todo el fragmento que nosotros estamos obteniendo, es todo el vértice que se está cortando ahí. Sino que acá, con nuestro punto medio, con nuestro radio, es que tenemos las divisiones respectivas ahí. Entonces ya sabemos que un tercio de CD, entonces va a ser igual a la multiplicación de un tercio CD, que ya decimos que es raíz de 3 sobre 2. Obviamente todo esto está en procesos de multiplicación. Sabemos que estamos hablando del proceso del lado, porque estamos hablando de que CD, su continuidad, estamos haciendo referencia al radio. Entonces, esto será igual a raíz de 3, haciendo la continuidad de los datos. Pero, antes de continuar con esto, nosotros debemos hacer una simplificación para poder que ningún dato tenga incoherencias con él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, al realizar todo este proceso, raíz de 3, otra vez 1 sobre 3, raíz de 3, raíz de 2, nos queda directamente el dato que nosotros ya habíamos obtenido arriba. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hallando CO o D, que hacen parte de un mismo vértice. Entonces, al hacer parte de ese mismo vértice, podemos concluir que nos queda directamente raíz de 3 que está multiplicando al radio. O sea, queda nuevamente en la función que nosotros estábamos buscando. Entonces, al quedarnos en esa función, ya nosotros podríamos decir directamente que, haciendo la simplificación de esta operación con el dato que ya nosotros obteníamos, nosotros decimos que OD vendría siendo igual a 3 por el radio, el dato que ya estamos obteniendo, por dividido entre 3 por 2, el dato que nosotros tenemos acá. Entonces, al simplificar estos dos datos, tenemos que nos da radio medios, que sería la equivalencia acá. Sería la equivalencia aplicando la propiedad de las medianas que se cortan en tercios de un solo vértice. Teniendo en cuenta de que partimos del vértice CO, que parte como un radio directamente, un radio entero, de AO, que parte como otro radio, y la continuidad de este hasta finalizar el triángulo equilátero se forma directamente con radio medios después de operarlo con un tercio, respetando dicha propiedad. Haciendo nuevamente énfasis a este último tramo para hallar el R medios, sabemos que estamos multiplicando un tercio de la propiedad de las medianas, raíz de 3 sobre 2, que es el dato que consiste del lado, y el raíz de 3 por R, que es el lado como tal que nosotros estamos obteniendo, el lado que está en función del radio. Nuevamente, al haber hecho estas operaciones,
Vemos que este dato que nosotros obtenemos acá es el que, el que obtuvimos acá directamente haciendo una simplificación rápida de esta operación. Entonces, para que nos quede un poco más claro de dónde salió este remedios. Entonces, saben, ya al haber obtenido los datos, sabemos que el área sombreada, que la denotaremos como A sub S, va a ser igual al área de la circunferencia menos el área del triángulo ABC. Sabemos muy bien que el área de una circunferencia es pi radio al cuadrado menos el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. Entonces, continuamos acá. Ya sabemos que entonces el área de la circunferencia la denotaremos como A sub 1, para no confundirnos con tantos símbolos, y diremos que es pi radio al cuadrado. Ya tenemos la primera. Ahora la segunda, que es hallar el área de ese triángulo. Área del triángulo ABC será igual a base por altura dividido entre 2. ¿Quién es la base? La base vendría siendo el lado grande, el lado que nosotros estamos obteniendo porque tenemos de que el triángulo es de lado, lado, lado por ser equilátero, y que lo podemos denotar de la siguiente manera. Podemos colocarlo como lado, no habría ningún problema. O lo podemos denotar como AB, todo el segmento AB, que es la base mayor, por la altura, que es DC, dividido entre 2. Entonces estas serían las... Ahora nos tocaría resolver esta parte del área del triángulo para poder realizar la operación con el área que ya hallamos de la circunferencia. Muy bien, entonces acá continuaremos a desarrollar las operaciones que tenemos acá. Sabemos que AB es lo mismo que tener 2 veces AD, por la propiedad que ya nosotros explicamos acá. Por tener 2 veces AD, entonces sabremos que AB será igual a raíz de 3 R, que era el dato que ya nosotros habíamos hallado, hablando de que AB es L, haciendo alusión de que, diciendo esto, que AB es igual a L, el dato que ya nosotros habíamos obtenido. Entonces tenemos este primer dato y tenemos de ADC. Entonces DC nos dice de que, o CD como la llamamos a anotar, que es CO, el vértice CO, más OD. Saben muy bien que CO, ya obtuvimos a CO, que nos había dicho de que CO es, se me perdió, por supuesto CO es el respectivo radio, el dato que ya nos habían dado, más OD, que era el fragmentico que nos faltaba, que fue el que nosotros concluimos de que nos daba R medios. Entonces nos da a R medios. Entonces nosotros al realizar esas operaciones me queda como un denominador 2 por RR, 2R y 1 por R más R, y obtenemos 3R dividido entre 2. Ya tenemos el valor de DC, de AB y de DC concentrados en estas características. Vamos a encerrarlos en un paréntesis para tenerlos identificados. Ya sabiendo bien esto, podremos continuar entonces a seguir operando. Entonces ya sabemos que entonces el área del triángulo ABC será igual
AB. ¿Pero quién es AB? AB es raíz de 3R por DC, que es 3R dividido entre 2, y todo esto respectivamente sobre 2. Acá asumiremos directamente que tenemos podemos hacer la propiedad de los extremos y medios para conjetar mejor la información que nos va a dar. Entonces nosotros diremos acá que el triángulo, el área del triángulo ABC será igual entonces a nos quedará 3 raíz de 3 con el R, con el radio al cuadrado. Estamos operando todo este lado al frente y multiplicándole con el 1 que deberíamos de tener acá. Sobre 2 por 2 sería directamente 4. Entonces esta es el área del triángulo ABC. Finalmente, si sabemos que para hallar el área sombreada tenemos que restar esas dos áreas, entonces ya tendríamos que decir que área sombreada será igual entonces a pi radio al cuadrado menos 3 veces raíz de 3r al cuadrado sobre 4. Entonces al realizar esta operación, imaginaremos que tenemos un 1 acá, entonces diríamos que como un denominador 4, entonces 4 pi r al cuadrado menos 3 raíz de 3 r al cuadrado. Acá podemos apreciar que podríamos sacar un factor común, y es r al cuadrado, y podríamos sacar a 4 como multiplicando. Entonces podríamos decir finalmente que r al cuadrado como factor común y sacando al 4 como multiplicando será igual entonces a 4 pi menos 3 raíz de 3. Y entonces esta sería el área sombreada. Y esto era a lo que entonces queríamos llegar. Volviendo a hacer un pequeño repaso, recordar y volviendo a subir acá, es que la propiedad de las medianas que se cortan en tercios de un vértice nos dice también de que transforma el vértice que nosotros estamos obteniendo en mediana, en altura, en mediatriz. Por eso es que nosotros estamos jugando directamente, no solo como si tuviéramos este pequeño valor acá de O', sino que también nosotros estamos jugando como si fuera un valor completo, que se baja directamente a D. Y como ya sabemos de que se está tomando como si fuera una altura, como si estuviera tomando una mediatriz, directamente tomamos este ángulo con la propiedad de R medios, que es la propiedad que nos están explicando acá, de las medianas que se cortan en tercios de un vértice. No siendo más, con esto terminamos el ejercicio.